Hola, qué gusto podernos encontrar en una forma totalmente distinta, donde tres personas que sí somos profesionales, pero también estamos muy más que preocupados, ocupados por el tema que hoy vamos a tratar aquí en esta mesa, un podcast a través de TV Azteca Digital. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si se pueden servir un cafecito o una bebida que ustedes prefieran, sería fantástico. Así como para mí es realmente muy emocionante poder compartir con Joseph, que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, ni en televisión y en un podcast mucho menos. Así que es un gusto estar contigo. Ni en radio, además. En radio tampoco habíamos podido coincidir. Qué gusto coincidir con ustedes y qué gusto coincidir también acá con nuestra invitada especial, que ya la vamos a presentar como se debe, y precisamente para tocar un tema muy importante, un tema muy relevante, y es el tema de la violencia contra la mujer. Y qué mejor pues que nos acompañe Ana Leticia, que es la secretaria de la Presidencia de la Mujer, para que nos platique un poco acerca de este tema, pues que al final las cifras ahí están, las estadísticas ahí están, los datos ahí están, pero pareciera que es un tema que se hace así como que lo vamos a poner aquí, no vamos a hablar de él y sabemos qué pasa y sabemos que ahí está, pero no se le da la importancia debida, Leticia. Así es. Cuéntenos un poco acerca de cómo afecta la violencia contra la mujer a nivel nacional a Guatemala. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo, Susana y a ti, Joseph, ¿verdad? También para mí es un placer poder compartir con ustedes estas ideas. Bueno, la violencia contra las mujeres es efectivamente, como ya has dicho, un problema de índole nacional. Es el delito más denunciado a nivel nacional y hemos estado insistiendo desde hace ya varios meses en la necesidad justamente de visibilizar este problema. La violencia contra las mujeres tiene un impacto definitivo en la vida de las mujeres que son víctimas y sobrevivientes de ese delito y en la vida de sus hijos e hijas que generalmente son víctimas colaterales. El principal efecto, digamos, impacto inmediato que tiene es que inmoviliza a las mujeres. Es decir, la violencia contra las mujeres es la manifestación más exacerbada de las relaciones inequitativas y desiguales que la sociedad existen entre hombres y mujeres. Y a las mujeres, la violencia contra las mujeres nos inmoviliza y nos evita que podamos involucrarnos en procesos de desarrollo personal, de desarrollo individual, que cumplamos incluso con los roles que socialmente nos son asignados a nivel familiar, porque una mujer que está aterrorizada por violencia, que está inmovilizada por violencia de cualquier tipo que sea la que está padeciendo, no puede pensar. Nadie puede pensar si está sometido a una tortura de esta naturaleza y además no puede ver opciones, no puede ver oportunidades que también tiene y que no logra ver por el terror al que está sometido. Es muy triste cuando dejamos las cifras, que yo siempre lo he dicho, que son frías, y nos vamos directamente a entender el flagelo que no solamente es físico, es también financiero, es psicológico, que hay efectos colaterales, como bien tú lo decías, con los hijos, con la familia misma. Y Ana Leticia, si me lo permites también decirlo, no solamente termina inmovilizando a nuestras mujeres, a nuestras niñas que están dentro de este círculo de violencia, también existe una discriminación que a veces la misma sociedad, cuando empieza a señalarlas y a decirles que ellas se lo buscan, por qué no levantan la mano, que por qué no denuncian, y realmente no se entiende que precisamente por esta situación de sentirte incapaz, de sentirte culpable de lo que está sucediendo, porque es lo que te han hecho creer desde niña, que si pasa algo, que si hay un arrebato o si existe la violencia en el hogar, es porque tú hiciste algo mal y tu compromiso debe ser siempre portarte bien, como aprendiste, y como también venimos hablando de patrones que se repiten, casi siempre la mujer violentada viene de una familia de abusos. Dentro de este marco, Leticia, me gustaría saber cuál es el compromiso que ustedes tienen como parte de las autoridades y también de CEPREM, que están actuando en el tema de violencia contra la mujer. Sí, Susana, gracias. La Secretaría Presidencial de la Mujer es el mecanismo que el Estado guatemalteco tiene y el Ejecutivo al más alto nivel para la garantía y la tutela de los derechos humanos de las mujeres y para garantizar que cumplimos y que desarrollamos acciones para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en esa materia.
Entonces la CEPREM tiene un rol de acompañamiento, de asesoría técnica y de coordinación de las instancias del Ejecutivo para ese fin, para que las instancias puedan desarrollar las acciones que están contenidas en los instrumentos de ley y de política pública que tenemos en el país para este fin. En el caso específico de la violencia contra las mujeres, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres tiene un eje que es el 5, que es justamente el que está dedicado a este tema, el que está armonizado con instrumentos internacionales en esta materia y el que tenemos que implementar todas las instancias del Ejecutivo en este sentido. La CEPREM también tiene un rol importante que es necesario reiterar, y es que le corresponde hacer también la coordinación con otros poderes del Estado para garantizar que estamos cumpliendo con estos compromisos, porque ustedes saben que hay aspectos relacionados con la ley, aspectos relacionados con la jurisprudencia, que también los otros organismos tienen que cuidar y tienen que velar. Entonces la CEPREM hace esta coordinación como parte del Ejecutivo con estos otros poderes y también con los órganos de control. Básicamente lo que nosotros hacemos entonces es esa asesoría y ese acompañamiento técnico para que las instancias sepan cómo implementar estos compromisos. Desarrollamos metodologías, desarrollamos conceptos, desarrollamos herramientas e instrumentos para que las instituciones estén en capacidad de cumplir con estos compromisos. Pues lo bonito también de estos formatos, como que quedan grabados y la gente los puede volver a ver. Y compartir. Claro, y compartir, es precisamente que podamos visibilizar, como lo mencionábamos al principio. Por eso quisiera, Ana, que nos iluminara y nos mostrara cuáles son esas iniciativas puntuales que tiene la Secretaría. Sí, fíjense que nosotras por ley, como les decía, y por mandato, hacemos esto siempre. Pero sí es importante comentar que a partir del año pasado, el 25 de noviembre de cada año, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y en el país se hace un evento nacional donde el Ejecutivo y el Estado, digamos, se reitera la importancia de ese día y el compromiso que tenemos todos, la sociedad en su conjunto y el Estado, de enfrentar este problema. Entonces, el año pasado, el 25 de noviembre, el presidente en el evento anunció que la problemática de la violencia contra las mujeres era una prioridad nacional, que iba a ser abordada como una prioridad nacional y que íbamos a desarrollar un conjunto de iniciativas inmediatas que den resultados, porque esto que yo les estoy diciendo a ustedes es la letra, son los instrumentos, pero necesitamos transformar la realidad, necesitamos que la violencia contra las mujeres se detenga. Y para generar confianza también, y que puedan utilizar estos instrumentos de denuncia. Exacto, para levantar la denuncia también, para levantar la denuncia, que la gente no denuncia, no hay confianza, como dice Susana, ¿verdad? Y entonces se insistió el presidente insistió en ese evento, en ese sentido, y a partir de esa fecha, él instaló una mesa ministerial, que justamente prácticamente era todo el gabinete de gobierno, que tiene todas las instituciones prácticamente de gobierno tienen una responsabilidad en este tema, porque el abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres es integral, no es solamente de un tipo, y participan muchas instancias y necesita de diferentes miradas. En ese momento, y como iniciativa del presidente, hubo la instrucción de comenzar a implementar un proyecto piloto que permitiera que en las comisarías del departamento de Guatemala pudiéramos contar con una oficina especial y especializada para atender a mujeres víctimas y sobrevivientes y a sus hijos e hijas, porque ellas van a hacer la denuncia, llegan a hacer la denuncia, son atendidas en las comisarías, en este caso, pero al salir de las comisarías ellas no tienen a dónde ir. No sabemos si estamos queriendo calificar muchísimo la atención que se les da a estas mujeres. Y el regreso a casa, para muchas de ellas, es un riesgo, porque además no saben si el marido o la persona con la que viven la siguió o alguien le contó que iba a la comisaría. Así es. O cuando regresa, ella regresa con el agresor, ¿verdad? Ella y los hijos. Terrible. Entonces, se instruyó para que se contara con estas oficinas especializadas, pero además que se creara un programa de capacitación y formación en la PNC para un contingente inmediato de 50
mujeres policías para atender estas oficinas. Ese fue el anuncio que el presidente hizo en ese evento. Sin embargo, de ese evento para acá, podemos decir y estamos diciendo, yo sí lo quiero reiterar, que en 22 años de existencia de mecanismos para atender esta problemática en el Estado, en realidad de esa fecha para acá hemos avanzado muchísimo más de lo que habíamos avanzado antes. ¿Nos podrías explicar cuáles son los avances que han tenido? Esos avances tienen que ver con que estamos revisando normativa que le da vigencia a los mecanismos que existen para este tema. Una de esas es que el 8 de marzo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, se firmó el reglamento de la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, que fíjense ustedes que tenía 7 años de haber sido emitida la ley y hasta ahora estamos haciendo el reglamento. Pero bueno, lo bueno es llegar. Ya se hizo. Entonces, tenemos ya el reglamento de la ley. Por otro lado, ya contamos con las primeras comisarías, con estas oficinas que les explicaba. Esperamos que sean 11 comisarías en total. Vamos a realizar una encuesta específica de percepción de violencia contra las mujeres, que es la primera vez que el país va a contar con datos e información calificada sobre este tema. Y aparte de esto, que yo diría que es tal vez una de las cosas más importantes que estamos haciendo, es que estamos revisando la oferta programática del Ministerio de Desarrollo Social para garantizar que el ministerio tenga acciones y programas que favorezcan especialmente y protejan a las mujeres víctimas y sobrevivientes. Pero además, que tal vez es como decía, lo más importante y lo más exitoso, porque es un sueño largamente acariciado por muchas de nosotras. En realidad hace 35 años que estamos pensando en esta posibilidad, es la creación de dos ciudades que les hemos llamado las ciudades de la no violencia, que son por lo menos 100 casas en la ciudad de Guatemala y 100 en Xela, en Occidente, para las mujeres víctimas y sobrevivientes, sus hijos e hijas, como hogares transitorios, mientras ellas logran salir del evento difícil, ¿verdad?, de la crisis, y transitan, digamos, hacia un nuevo proyecto de vida en el que se les va a estar apoyando con servicios de salud, con servicios psicológicos, con ellas y sus hijos, con educación y además con posibilidades para su empoderamiento económico, ¿verdad?, que es la única posibilidad real de que salgan del ciclo de violencia. Muy importante. Yo hace poco, en una entrevista precisamente, platicábamos con gente del Ministerio Público, del proyecto MAIMI. El MAIMI, sí. Que es nuevamente una herramienta, un instrumento que le sirve a las personas para darle seguimiento a las personas que denuncian, porque no es nomás ir a poner la denuncia, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento legal, el resguardo sobre todo. El financiero también, porque se salen de la casa y quién les va a dar el dinero para seguir. Lo que nos lleva pues a hacerle la pregunta, y es ¿cuáles son esos mecanismos que tenemos actualmente para la denuncia? O primero, vamos paso a paso, sería ¿cómo identificar a las mujeres que nos están viendo? ¿Cómo identificar esos pequeños síntomas, esos pequeños las banderas rojas, las red flags, como se les dice? Sí. Bueno, hay diferentes formas de violencia, como bien decías, Susana, al principio, a las que las mujeres podemos estar sometidas. Hay una violencia física que es directa, ¿verdad? Si te pega, si te empuja, si te avienta cosas, si te lastima físicamente, eso es violencia contra las mujeres. Si te controla y controla qué haces, a dónde vas, con quién te reunís, si no quiere que trabajes, si no te deja desarrollarte como persona, desarrollarte como profesional, eso es violencia contra las mujeres, es violencia psicológica. Si te maltrata, si te quita el celular si también. te quita el celular y te controla las redes, si te acosa, ¿verdad? Si permanentemente llega a lugares donde sorpresivamente no sabías que iba a llegar, obviamente que si te agrede sexualmente, si te fuerza a tener relaciones sexuales, es violencia contra las mujeres. Si te fuerza a hacer cosas que no querés hacer,
en las relaciones sexuales, es violencia contra las mujeres. Y obviamente, si no aporta lo que le corresponde aportar para la crianza y cuidado de los hijos, es violencia. Violencia económica. Es violencia económica, así es. Económica, patrimonial, nosotros le llamamos económica por la ley aquí. Y entonces esos son factores que encienden las luces rojas, ¿verdad? Y que con mucha dificultad, podemos decirlo, las mujeres, logramos ver. Es decir, es muy difícil, porque justamente como decía Susana, hemos sido enseñadas a no ver. Y a callar. Y a callar y a aceptar y a asumir o que así es. O pensar yo lo voy a cambiar. Y a pensar que los podemos cambiar. Todos en la sociedad, mujeres y hombres, estamos educados en que la violencia, el uso de la violencia es normal y que la violencia contra las mujeres es normal y es natural. Lo que queremos es desnormalizar la violencia contra las mujeres y queremos desnaturalizar la violencia contra las mujeres y denunciarla. Sí, porque aparte llega la excusa, llega también el tema de, no, este es un tema cultural. Así es. Así es aquí, como se dice siempre. Sí, es parte de la crianza desde hace muchos años. Ana Leticia, yo siempre les digo a mis grupos de mujeres, y Joseph también te lo comparto, y me parece fantástico que tú estés en esta mesa porque eres un caballero con todas las letras de la ley, y realmente yo estoy consciente que esto no se trata de una pelea, no se trata de distanciarnos con los hombres. Yo conozco muchísimos hombres que son responsables, amorosos, que le dan el lugar a la mujer. Creo que venimos a este mundo para ser equipo, pero dentro de ese equipo tenemos que tener respeto, tenemos que cuidar también a nuestras mujeres. Me detienen en la calle y me dicen, Susana, pero ¿por qué siempre el tema de defender a las mujeres? Pero mira, también hay violencia contra niños, contra jóvenes y adultos. En ningún momento nosotros decimos que no lo hay. El tema acá es que cuando nos ponemos a comparar en cifras, la cifra más alarmante y que va en crecimiento cada día es la de la mujer, y por eso es que nos detenemos ahí. Ana Leticia, tengo aquí en mis anotaciones, dentro de todo esto que está haciendo el gobierno, CONAPREVI. ¿Podrías decirnos qué es CONAPREVI y cuáles son las acciones que están realizando? Sí, la CONAPREVI es la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Ahí es una instancia que fue creada, fíjense ustedes, en el año 2000, a través de un acuerdo gubernativo que ha sido modificado con el tiempo, pero estamos hablando de una instancia que tiene 22 años, por eso les decía yo hace un rato, ¿verdad?, que hace 22 años estamos trabajando en esto. Y ha sido una buena práctica porque es una instancia en la que converge el gobierno, organizaciones de mujeres de sociedad civil que están trabajando con mujeres, la atención de mujeres víctimas y sobrevivientes, y algunos órganos de control. Ahí está el MP, por ejemplo. Entonces, en esta instancia que coordina el Ministerio de Gobernación a través del tercer Viceministerio para la Prevención de la Violencia y el Delito, y la Secretaría es la representante del presidente en esta coordinadora. Ha sido así. Es la primera vez que el presidente como tal, él mismo, preside la CONAPREVI. Es decir, él se ha puesto al centro de las acciones de CONAPREVI y actualmente se está haciendo un proceso de revisión de la normativa de CONAPREVI para darle cabida a todos los ministerios que no participan actualmente en la CONAPREVI. En esta coordinadora actualmente en la ley, de acuerdo a la ley, están participando, como decía la CEPREM, el Ministerio de Gobernación, el MP, el Ministerio Público, la PGN, la Secretaría para la Violencia, la SBET, ¿verdad? PROPEVI, que es un programa para la violencia intrafamiliar que actualmente está funcionando en el Ministerio de Gobernación, y la Defensoría de la Mujer Indígena. Y 3 organizaciones de mujeres, una es el Grupo Guatemalteco de Mujeres, el otro es Mujeres Transformando el Mundo, y una que se llama Asociación Nuevos Horizontes, que atienden estos casos de violencia. Pero a partir de esta creación de la Mesa Ministerial de Apoyo a la CONAPREVI, vimos la necesidad y el presidente instruyó a reformar el acuerdo gubernativo para que ya participe el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, y se sumen más instituciones, el Instituto Nacional de Estadística, y se sumen más instituciones que necesitamos que se involucren por completo en este proceso y en la atención de este tema. Es prácticamente un gabinete en el que participa sociedad civil,
específicamente para atender el tema de la violencia contra las mujeres. Está organizada en comisiones de trabajo que estamos reformando a través de esta normativa, con la idea de que estemos en la capacidad de cubrir todo y de orientar todo lo que por ley le corresponde hacer a esta coordinadora, que es coordinar y orientar todas las acciones de política pública en función de la violencia contra Y unificar las mujeres. criterios, que es algo Y importante. unificar criterios. Es que cuando decimos coordinar lo decimos bien fácil, pero vieran que es bien complicado. Y que no ande ¿verdad? cada quien trabajando por su lado. Eso. Y además que esto llegue a los territorios. Porque no es igual la violencia contra las mujeres en la ciudad que la violencia contra las mujeres en el occidente o en el oriente. Sí, porque digamos ¿verdad? al final la violencia contra la mujer no se da únicamente en una parte de la sociedad, no. Hay que ampliar y hay que magnificar el tipo del tema que estamos hablando, pues es un tema que se da en todos los estratos sociales, en todas las regiones del país. Sí, hemos insistido mucho en eso, en que la violencia contra las mujeres hay que caracterizarla. Por eso necesitamos información y datos, necesitamos saber cómo le afecta a las niñas, cómo le afecta a las adolescentes, cómo le afecta a las mujeres del área rural, a las mujeres indígenas jóvenes del área rural, a las mujeres migrantes, a las mujeres con discapacidad. Cada sector, cada grupo, digamos, poblacional de mujeres tiene afectaciones específicas de violencia, aunque las manifestaciones sigan siendo en el ámbito psicológico, en el ámbito físico, sexual o económico. Cada grupo tiene una manifestación específica. Por ejemplo, voy a decir, ¿verdad? Las niñas, los embarazos en niñas producto de violación sexual. Eso es una afectación específica de las niñas menores de 14 años, que además es por ley considerado una violación. Entonces, queremos saber, porque después de saber cómo afecta directamente la violencia a esos diferentes grupos, podemos rediseñar las acciones, podemos ¿verdad? Hacer las correcciones que necesitamos hacer o focalizar en alguna población específica. La violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres, de todos los grupos socioculturales, de todas las clases sociales, de todos los grupos étnicos del país, a todas, porque la violencia contra las mujeres es producto, como decíamos, ¿verdad?, de relaciones de desigualdad y de inequidad a nivel de la sociedad, que nos afecta a todas las mujeres, no solamente a unas, ¿verdad? Hay un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención y no es la primera vez que yo daba este tipo de noticias en nuestras emisiones de hechos y principalmente en la mañana, que es donde me toca. Habían denuncias de la alerta Isabel Claudina, de mujeres desaparecidas, que al final resultaba que había sido puesta la alerta, y no estoy diciendo con esto que sea algo malo, porque obviamente se desaparece una hermana y lo primero que tengo que hacer es la alerta, ¿no? Pero voy al punto de los hombres, algunos, no todos, pero los que saben que están ejerciendo violencia en sus hogares y que la mujer tomó como decisión salir huyendo. Porque claro, este tipo de herramientas, si bien se han socializado, no han tenido el alcance que todos quisiéramos. Y muchas mujeres se ven inmersas en ese momento de desesperación, de angustia, que lo primero que se les viene a la mente es: salgo huyendo con mis hijos y me oculto de mi pareja. Sí. Y he escuchado comentarios en la calle de personas que decían: sí, las mujeres haciéndose las víctimas, haciéndole pasar a sus esposos estos momentos tan difíciles, haciéndoles creer que la secuestraron, sin conocer realmente de fondo lo que estaba pasando. ¿Cómo es la lectura que tú tienes, Ana Leticia, con este tipo de instrumentos que se utilizan, por un lado, de una forma correcta, porque es para localizar a las mujeres, pero por otro se está utilizando como una forma de traer de nuevo a la víctima y seguirla violentando? Sí, yo creo que nos hace falta desarrollar más instrumentos, Susana, más instrumentos. Primero nos hace falta que la sociedad y las instituciones y los servidores, digamos los funcionarios que están a cargo de la justicia en el país, interioricen esta problemática, la comprendan y la interioricen. Porque la violencia contra las mujeres se explica con aspectos que son distintos a la violencia en general o al crimen organizado o a la delincuencia común. Hay lógicas especiales que dan lugar a la violencia contra las mujeres y el funcionariado público no necesariamente las conoce, no necesariamente sabe, no necesariamente las ha interiorizado y las comprende. Pero por otro lado, yo creo que hace falta justamente mucha educación
a nivel de la sociedad. Por eso yo decía, desnaturalizar el problema, desnormalizar el problema, denunciar que la violencia es un delito y que requiere de una intervención adecuada, digamos, y un tratamiento adecuado de calidad y de calidez para las mujeres. Yo creo que nos hace falta mucho, mucho todavía, y en eso estamos trabajando, para que se comprenda más y mejor, por los órganos de justicia, por las instancias especializadas. Por eso cada quien tiene que poner, digamos, de su parte para eso. Hay que transformar imaginarios sociales, lo que la gente piensa, cree, lo que la gente hace, las prácticas sociales sobre lo que significa ser mujeres y hombres en la sociedad. Hay que transformar, hay que empezar por transformar todo eso para que las leyes también no sean manipuladas y estos instrumentos no sirvan para manipular, sino sirvan para ejercer justicia, ¿verdad? Que es lo que queremos al final de cuentas. Y bueno, ya para terminar, creo que el punto es muy importante, sobre todo el de visibilizar, el de educar, el de romper paradigmas, el de dejar de culpar a la víctima, como culturalmente lo hacemos, y es precisamente con acciones y campañas como la de No Permitas Más Abusos. Tal vez nos podría ampliar un poco de esta campaña que hemos visto en algunos lados aquí en la ciudad. Sí, pues estamos muy contentos, ¿verdad? Esta campaña es la primera vez, colegas, que el Ejecutivo lanza una campaña de esta naturaleza como ejecutivo. La Secretaría de Comunicación Social está en el centro y en el liderazgo de este proceso, nosotras también acompañando muy de cerca para los mensajes y para el contenido, digamos, de la campaña. La campaña tiene por objeto justamente denunciar la violencia contra las mujeres como un problema nacional, como el presidente ha dicho, como un desastre nacional. Ya no queremos más violencia contra las mujeres, vamos a actuar, vamos a provocar la denuncia, porque lo que queremos es levantar la denuncia, no solamente de las mujeres que pueden denunciar, pero fíjense que hay funcionarios públicos que tienen la obligación de denunciar la violencia. Por ejemplo, si las mujeres llegan a un centro de salud violadas, golpeadas, a pedir ayuda, los servidores ahí tienen la obligación de denunciar ese hecho, pero da miedo, da miedo. O por miedo, o por desconocimiento, o por falta de confianza, no se denuncia. Entonces la campaña busca mucho justamente provocar la denuncia y que la población sienta que tiene esa garantía y esa posibilidad de que se le atienda y que va a ser atendida y que las mujeres no están solas frente a este problema, porque una de las consecuencias más graves de la violencia contra las mujeres es justamente que individualizamos que estamos solas, creemos que estamos solas y por la misma razón nos provoca vergüenza la violencia y no, eso nos impide denunciar también. Entonces queremos decirles a las mujeres que no están solas, que hay una obligatoriedad del Estado, que el Estado está queriendo cumplir, que el Ejecutivo está queriendo cumplir, que el presidente ha anunciado que hay un compromiso para eso y eso es lo que queremos contarles. Y lo estamos haciendo pues a nivel de muchas piezas comunicacionales, ¿verdad? Todas buscando de alguna manera impactar en algunos sectores de la población, mucho entre las jovencitas, ¿verdad? Nos interesa muchísimo entre las jovencitas y las niñas esta campaña, pero también a nivel de toda la sociedad. Es decir, una valla donde dice, no permitan más abusos. Por primera vez que tu gobierno te diga que hay una instancia a la cual acudir y que te acompaña en eso y que no estás sola, tiene una importancia muy grande simbólicamente. Y hay que aprovecharla. Y que hay que aprovecharla totalmente, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentas. También el presidente ha dicho que no es una campaña para solo un mes, que quisiéramos seguir todo el año promocionando el tema y nosotros por lo menos en nuestra parte lo estamos haciendo, ¿verdad? Claro, sobre todo esas denuncias que se hacen, esas denuncias ciudadanas, ese compartir este tipo de diálogos, empezando por compartir este espacio precisamente, mandándosela a aquella persona que sabemos que necesita esta información, que nosotros sabemos que sufre de algún tipo de violencia y no sabemos cómo entrarle, pues ahí están las herramientas. Y empezando por compartir este podcast, dele share, mándeselo a su amigo, mándeselo a su vecina, mándelo a sus vecinos, que igual esto no es un tema de mujeres por favor, versus hombres, sino es un tema de sociedad. Así es un tema de interés de toda la sociedad, ¿verdad? Ana Leticia, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias. Gracias, Joseph. Joseph, fue un gusto también compartir contigo. Gusto, Ana, un gusto, Susana. Te dejaré el cierre, solamente quiero decirle ya de manera muy personal a las mujeres que
como tú bien lo decías, no están solas. Ya hubiese querido yo hace varios años haber tenido estas herramientas. Como sociedad tenemos que abrazar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres. Se puede salir del círculo de violencia. Yo de niña lo tuve, luego de grande seguí, estuve a punto de perder la vida, pero gracias a Dios pude por un hombre y otros más, y además también mujeres que estuvieron cerca mío para decirme, Susana, tienes que denunciar, no puedes seguir con esto, así que sí se puede salir adelante y podemos tener una vida totalmente distinta a la que tuvimos en el momento de la violencia entre familia. Pues muchas gracias, Susana, muchas gracias, Ana. Y ya saben, muchas gracias a ustedes también. Y compartan para que esta historia, como la que nos cuenta Susana, se pueda replicar. Gracias.